soy Ana López Granado, graduada en Historia, entre muchas cosas, y me podéis encontrar en Instagram como La Cultureta. Y a mi derecha tengo a mi compi, María Ponce Murcia, graduada en Historia del Arte y doctora en Estudios de Género. Y juntas tenemos este podcast que se llama Murcia Espabila. Gracias también a Clara por contar con nosotras por segunda vez, porque la primera vez fue en marzo en relación al Día de la Mujer. Hoy vamos a hablar de los museos. Para empezar el capítulo hay que dar un poco de definición de qué es un museo. A ver, cuéntame. Un museo es una institución sin ánimo de lucro permanente al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. ¿Por qué? Hay un día de los museos, pero también quién creó el Día de los Museos. Entonces tenemos que hablar de la ICO, ¿vale? Para hablar de la ICO nos tenemos que un poco ubicar contextualmente. Tras la Segunda Guerra Mundial nos encontramos en un contexto con grandes regiones devastadas y entonces surge la idea de que para esto no vuelva a suceder, crean un plan, un proyecto de cooperación internacional. Y entonces de ahí pues nace la UNESCO. Entonces la UNESCO entre sus objetivos tiene la de crear organismos especializados que se centren en el conocimiento, la protección y la difusión del patrimonio. Y de ahí surge el Consejo Internacional de Museos, la ICO, que desde 1977 se está creando el Día Internacional de los Museos, con el motivo de que se crea conciencia de la importancia que tienen los museos para el intercambio cultural, enriquecimiento y luego también el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración entre los pueblos, ¿no? A mí me parece muy interesante que no es hasta el 77 cuando la gente o cuando determinadas personas se dan cuenta de que un museo es una parte fundamental, no solamente por el tema turístico, económico, sino también por identidad histórica. Todos los años pues crean como un lema, ¿no? En plan, marketing. Y este año es el de Museos por la Educación y la Investigación. Si hay que llevar un dress code, también hay que llevar unos objetivos. En este caso se han estipulado el objetivo 4 y el 9. Que toda persona que entra a un museo debe comprender lo que muestra. Y claro, el objetivo número 9, un museo debe estar en constante cambio. Yo siempre pienso que un museo debe ser como algo vivo. Conforme va avanzando la sociedad, el museo se adapta al visitante. Y esto es un tema muy interesante porque hasta hace 10 años los museos nunca tuvieron en cuenta que no existe solo un perfil de turista, sino que hay muchísimos perfiles. Es que, mira, a raíz de lo que tú has dicho y también con el anterior objetivo, o sea, es que se refleja perfectamente a lo largo de la historia. O sea, en el siglo XX aparece el nacionalismo. El museo como un instrumento legitimador de valores, costumbres y prácticas para, de alguna forma, también asentar ese nacionalismo. En el año 60, ya aquí empieza a cuestionarse un poco esta museología, ya dice el museo por y para la comunidad. Entonces, al final también lo que has dicho al principio, o sea, me flipa de como el poder que tiene el museo, ¿no? De al final de crear una identidad, ya sea de una parte de la sociedad o una sociedad en general, ¿no? Porque al final está reflejando, pues imagínate, hasta una doctrina política, ¿no? Totalmente. Teniendo en cuenta esto, me dio curiosidad por saber cuántos museos había en la región de Murcia que cumpliese con estas características. ¿Sabéis cuántos museos hay en la región de Murcia? ¿60? Ojalá. No, a ver, según la web museosregiondemurcia.es, el número total son 27 museos. ¿Os parecen muchos o pocos? Poco. Muy pocos, ¿verdad? Eso decía yo. Vale, pero todos esos museos, ¿dónde están? ¿Están al alcance de todo el mundo? ¿Están al alcance de una población muy pequeña? ¿Pasa como antiguamente, que solamente están al alcance, ya no solo como muestras, sino a nivel de salgo de mi casa y lo tengo al lado? Bueno, pues tengo que contar una experiencia que tuve. No sé si conocéis la Casa del Belén de Puente Tocinos. Tuve que hacer un Reels para mostrar una exposición y me dio mucha pena. También me sorprendió porque ver un Belén con 27 grados era como, esto no me está cuadrando para nada. Pero lo que más rabia me dio es que, hablando con el señor que estaría aburridísimo, le digo, pero ¿tú cuánta gente viene para aquí que no sean los meses fuertes de Navidad? Y me dice, pues tristemente no viene nadie. Y luego te paras a pensar y dices, es que si un museo no está al alcance en el centro, nadie va. Y a mí me parecería muy buena idea repartirlos, porque no solamente el centro de Murcia debería de ser el único punto para quedar y ver el museo. Se me está viniendo otro ejemplo, que fue contigo cuando grabamos el capítulo de Monteagudo. ¡Wow! Porque el centro de visitantes, o sea, sí,
era un centro espectacular, o sea, increíble, un edificio súper chulo, justo debajo del Cristo de Monteagudo, y es en plan, ¿por qué no hemos sabido esto antes? Ana Dolores López Granados, graduada en Historia. Sí. ¿Te gustan los museos? Sí. ¿Cuál fue el primer museo que recuerdas? Es que tengo algo que decir. Yo el primer museo que recuerdo, es que no llega a ser museo, pero yo lo primero que recuerdo, ¿vale? Es irme de viaje con mi padre y mi hermano a Granada. Y obviamente visitar la Alhambra. Entonces de ahí supongo que de visitar la Alhambra pues fui al Museo de la Alhambra. Entonces yo me imagino que ese será el primero. Porque tía, tampoco de pequeña, o sea, mis padres tenían costumbres de ir a museos, ¿sabes? No pasa nada, lo han hecho bien si ahora estoy donde estoy, ¿no? Yeah. Como a lo mejor mis padres me van a dar la educación, ¿no? O me van a educar dentro del entorno del museo si tampoco ellos han recibido eso, ¿no? Hay que romper un poco esa barrera. Es que yo creo que nosotras somos la generación de decir, vale, nos hemos criado bajo unas directrices de nuestros padres que han hecho lo que han podido y no pasa nada. Ya contaré mi caso, que es totalmente lo contrario y por eso fue fatal. Pero creo que nosotras, y más con las redes sociales, con los podcasts, con todo esto, haciendo hincapié en que la cultura, iba a decir, es guay. A ver, la cultura es importante, más allá de que es guay, que es lo que se iba, no. Es que necesitamos ir a los museos, porque sin los museos es que perdemos nuestra identidad. Tenemos que también quitarnos un poco, ¿no? Que tú y yo lo llevamos hablando también mucho, la imagen de, vale, un museo, nos dice museo, la palabra museo, y directamente pensamos en lo que es una exposición, pero es que cuando vemos una exposición, vale, tú lo ves, pero es que lo que no vemos, y también hay que valorarlo, es el trabajo que hay detrás de millones de personas que en el mundo en general, ¿no? Pero joder, que hay un equipo detrás que está trabajando para que tú puedas disfrutar de eso. Y entonces yo quería nombrar a todo ese equipo en general que te puedes encontrar en un museo, ¿no? Sería en el ámbito de administración y servicios, el personal de limpieza, de vigilancia, de mantenimiento, el personal de recepción, atención al visitante, los auxiliares de sala. Luego, en el ámbito de educación y público, tenemos los guías, los educadores de museo, los defensores del público. Luego, en el ámbito de gestión de las colecciones, conservadores, restauradores, ayudantes de museo, auxiliares. Y luego la dirección del museo. Aquí al final hay un proceso de trabajo, de organización e incluso también un proceso administrativo. Totalmente. Creo que para una exposición se necesitan meses, porque hay que coordinarse con el resto de museos, con el resto de personales, para que todo lleve a esa exposición que tú estás viendo y que no estás valorando tanto como deberías. ¿Te has preguntado por qué está esa pintura ahí? Todo ese proceso desde que sale de un almacén o de un museo para ser llevada hasta saber qué estás viendo. Que la gente cuando piensa en museo también piensas solo en guías. Entonces a lo mejor también a la gente le falta un poco encontrar una representación dentro de los museos. Si encontramos una persona que lleva ahí 35, 40 años trabajando dentro de un museo y no tiene una actitud de adaptarse a los nuevos cambios, al final vamos a entrar siempre en la misma dinámica. Totalmente. Entonces, oye María, ¿tú ibas a los museos? Yo aquí tengo que romper una lanza y me va a caer mucho hater, porque a mí de pequeña no me gustaba ir a los museos. Y de verdad, yo desde aquí, mamá, te quiero mucho, pero era algo que me obligaba. Vale. Me decía mi madre, nos vamos, y yo, ¿a dónde? A un museo. Me cogía la mano, me llevaba. Aquí está el problema, y lo que estamos diciendo y lo que queremos recalcar, que si vas a una exposición, una madre y una hija pequeña, y ven lo mismo, la madre entiende al artista, entiende lo que está viendo o no, pero el nivel de estímulo para ellas basta. Afortunadamente, muchísimos museos hoy día están diciendo, vamos a hacer que desde pequeños, como a mí me pasó, no les coja miedo, no les coja odio. Real que yo hasta segundo bachillerato, cuando me dio mi profesora Marta, que lo estuvimos discutiendo, no me acerqué a la historia del arte. Hay algo que estamos diciendo durante todo este capítulo y es que un museo está en constante cambio. Es decir, y esto lo he puesto en negrita porque es súper importante, el museo evoluciona conforme avanza la sociedad y determinados acontecimientos históricos. Algo que está en constante cambio, 10 años es poco tiempo, pero durante 10 años han llevado muchísimas modificaciones. A lo mejor nosotras sí hemos visto una evolución, pero ¿se ha visto una evolución para todos los colectivos? A ver. Es decir, de los grandes colectivos, personas que tienen una dificultad mental o física. Un museo debe ser accesible para todos, ¿no? Pero aquí quiero añadir una diferencia. Personalizar y hacer accesible un museo no es lo mismo. O sea, personalizar es una pauta del trabajo fundamental, pero la accesibilidad es un derecho que tenemos todos y que si no se hace,
estás infringiendo la ley. Ejemplos que podemos hacer en un museo. Ofrecer distintas versiones de cada contenido adaptadas a la audiencia y conectar con los diferentes contenidos. Y además es que esto también resulta beneficioso para el museo porque amplía el número de visitantes, mejora la satisfacción del visitante, claro, y luego también su imagen pública y facilita las actuaciones de contenido que no solamente utiliza una sola plataforma. Por ejemplo, una persona ciega en un museo de Bellas Artes. Supongo que lo tendrán en audiodescripción del cuadro. Un guía con lenguaje de signos. Claro, Bien. eso es lo que iba a decir. Luego también la importancia de formar a los profesionales dentro del museo para estas situaciones, ¿no? Porque nadie puede quedarse sin conocer su historia. ¿Qué cosas se han mejorado en los museos? Pues yo aquí sacando 1000 datos, investigando. Ella. Bueno, estos datos es de 2018, pero bueno, de los técnicos de museos de titularidad estatal en activo, ¿vale? En aquel momento el 76% eran mujeres. Si el 76%, o sea, más de la mitad del porcentaje eran mujeres, ¿la perspectiva feminista ha entrado de una forma natural a los museos? ¿Qué mejor lugar que los museos para proteger y preservar la memoria colectiva de las mujeres, proporcionar una idea de nuestro papel en la sociedad pasada y presente e inspirarnos a actuar para crear un mundo más justo e igualitario? Si desde pequeños, sobre todo a nosotras, nos han inculcado que la historia está protagonizada por hombres y tú oyes ese discurso un año tras año, pero no solo eso, te ibas a los museos y ¿a quién veías? Al hombre. Al hombre como creador, al hombre como conquistador, al hombre como descubridor, el que sale a la guerra, ¿Y dónde está la mujer? Pues en el mejor de los casos está representada, pero en la casa. En el peor de los casos es que no existía. Y creo que un museo, que es una institución que para ti es como la verdad, si encima un museo te está diciendo, te está dando ese mensaje, tú vas a seguir creyendo. Arqueología género, que es que quería hablar también de esto porque me parece muy, muy importante. Somos arqueólogos y nos encontramos un cuerpo del Paleolítico, ¿vale?, con una punta de flecha. Asociamos que ese cuerpo era de un hombre y que esa punta de flecha, o sea, era porque estaba cazando, ¿vale? Pero en los últimos años se ha investigado que seguramente las mujeres del Paleolítico también cazaban. Y luego también, o sea, la importancia de derribar estereotipos. Y con esto, que yo creo que te va a gustar, que lo descubrí en Prehistorias de Mujeres, de Marga Sánchez Romero, que me encanta este libro, por si os lo recomiendo. Ella. Los amantes de Módena. Esto es que se descubrieron dos individuos en 2009 en Módena, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo descubrieron enterrados y cogidos de la mano. Entonces ya dijeron, pues nada, esto, pareja, hombre y mujer, en plan, enterrados aquí por la eternidad juntos por su amor. En fin, estamos en Italia, ¿vale? O sea, ya sabes. Los italianos son más románticos. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final, por la mala preservación de lo que eran los huesos, pues tampoco se podía descubrir exactamente qué género tenía, ¿vale? Pero 10 años después se ha podido descubrir, gracias a los dientes. Se ha podido quitar una muestra de los dientes y se ha podido descubrir. Y resulta que eran dos hombres de 20 años. Gay rights. Entonces, claro, eso fue como una explosión, no podía ser eso. Porque... ¿Es real? Sí. Yo quiero que abramos un poquito más la mente. Es decir, hay una cuestión que siempre le estoy dando vueltas y vueltas, y es que no solamente tenemos una falta enorme de referentes femeninos. En este episodio, como estamos hablando de museos, a mí me gustaría recalcar en la falta de museos con nombres femeninos. Es decir, tenemos el Museo Ramón Gaya, el Museo del Baró, el Barón Benifallo, que luego también dice, o la casa... de la rusa. La casa de la rusa. Porque Misterio. Se supone que era la amante o la mujer de... Ah. Pero no por ella misma. Claro, tenía que ser la de ese hombre. Bueno, sí, aquí tenemos el Museo Ramón Gaya, el Salcillo. Mi reflexión es que, ¿por qué hay falta de museos con nombres de mujeres? Y eso es un círculo. Tú eres una artista, mujer, artista, creas una obra, pero claro, eres mujer, pero eres buena. Entonces, ¿qué hacemos contigo? Te dejamos en el taller, te dejamos que sigas creando. Bueno, vale, te vamos a dejar que sigas creando obras, pero claro, con seudónimo masculino o anónimo. ¿Qué pasa? Que durante el resto de la historia tú vas a desaparecer, pero tu obra sigue intacta. Tu obra será designada a un hombre o anónimo y estará en los libros de historia, pero tú no.
es una bonita excusa que los museos tienen cuando dicen, ¿por qué tenemos que nombrar museos con nombres de mujeres si no existieron, si no hay obras? Es que me ha puesto la gran cantidad de obras que se han perdido o que las tenemos hoy día en los museos, fueron realizadas por mujeres, pero seudónimos masculinos. Entonces, hay que cortar esto de raíz, tía, porque al final es un círculo tan vicioso y tan tóxico y tan machista que el simple hecho de no tener referentes en los museos, tanto como creadoras, pero también con el nombre, esto solamente se puede parar con perspectivas de género, con museos enfocados a las mujeres, y esto lo puedo enlazar, ahí va, al hilo bien, la ruta en femenino. La ruta en femenino que hizo el Museo de la Ciudad por la Semana de la Mujer. Agradecí muchísimo a Clara esta ruta en femenino porque me descubrió a la Reina Violante. La Reina Violante fue la esposa de Alfonso X. Decir que este señor, pues, buen marido no era. Cuando se casa con ella, lo único que quiere de Violante era un hijo varón. Pero claro, él, pues, por más que lo intentara, ella no se quedaba embarazada. Entonces, decía, si me han casado con esta señora para esto y no se queda embarazada, yo la tengo que despachar. ¿Qué pasa? Que va el Papa Inocencio IV y le pide el divorcio. Y el Papa Inocencio le dice, ya, Alfonso, es que tú tienes 27, pero ella tiene 12 años. Ella tuvo 11 hijos. Lo que me encantó fue que Clara no recalcó esa figura femenina como, ay, pobrecita, no sé qué. No, es que la Reina Violante fue una figura femenina tan importante que, por ejemplo, es ella la que, mediante mediaciones, negociaciones, reuniones con las diferentes figuras populares e importantes del panorama, Jaime I llega a Murcia. Hay un punto clave en la historia de esta pareja, que es cuando Violante se encara a Alfonso X. Es decir, recalco que tienen 11 hijos. Bueno, pues el primero fue, Fernando de la Cerda. Fernando de la Cerda, ¿por qué te ríes? Porque he dicho Cerda. Vale, desgraciadamente Fernando de la Cerda muere. ¿Qué pasa? Cuando se muere el primer hijo del rey y la reina, ¿en quién recae la corona? Según el derecho consuetudinario castellano, si se te muere el primer hijo, al segundo varón. En ese caso era Sancho IV. Pero la reina Violante le dijo, no, el derecho romano privado dice que la corona no recae en el segundo hijo, sino en los hijos del fallecido. Ya de por sí que la reina Violante le plante cara a Alfonso X, esto supuso un conflicto político y público, pero sobre todo familiar. Y bueno, y luego tengo a Luisa Fajardo. Todos conocemos la Capilla de los Vélez. Los historiadores del arte decimos que es la verruguita de la catedral, porque si la miras desde arriba es como una especie de verruga muy fea. Es una capilla tardogótica, isabelina, con motivos vegetales, horror vacui, etc. ¿Qué pasa? Que si nos fijamos en el friso que hay encima de la capilla, pone, esta capilla la empieza Juan Chacón y la termina su hijo Pedro Fajardo. Pues aquí es cuando entra Luisa Fajardo. Luisa Fajardo fue la mujer de Juan Chacón y dijo, vamos a ver, si en estos momentos los Fajardo valemos más que los Chacón, ¿por qué tiene que ir el segundo? Y entonces, cuando los Reyes Católicos visitan Murcia, y aquí quiero hacer un inciso, es simplemente un apunte, en determinados museos se cumplen microrracismos. Es decir, cuando vienen los Reyes Católicos a Murcia, la Isa se queda. Y Fernando, el católico, está allí en Murcia, pero se va tiempo después para recaudar dinero y reconquistar Granada. Fernando nunca reconquista Granada. Fernando invade Granada, porque nadie reconquista nada. Y eso es un microrracismo que vemos muchísimo en los museos. Bueno, museos, libros, instituciones culturales. Es decir, ¿el Imperio Romano qué hace? Conquistar. Los Reyes Católicos reconquistan Granada. Y los musulmanes invaden la península. Ese tipo de microrracismos también un museo debe de estar al corriente y adaptarse a todo visitante. Todavía se sigue viendo incluso en los libros. Y los niños pequeños leen esa barbaridad. La historia termina con que Luisa un día se va de cañas con la Isa. Le dice, oye Isa, tía, que mi apellido es más importante que Chacón y me gustaría cambiar el orden. Y cambió el orden de los apellidos. Y por eso se ve Juan Chacón y Fajardo. Durante la evolución de los museos, yo creo que ha habido dos momentos, la crisis de 2008, porque al final también, ¿tú de dónde vas a recortar si estás en crisis? Donde se recorta lo primero va a ser siempre de la cultura, la pandemia. O sea, eso ya, una cosa es, bueno, el dinero, pero seguía abierto, pero luego ya es que te cierras la puerta. ¿Cómo sacas eso en pie? Fue un golpe duro para los museos, pero creo que también en cierta medida supieron salir de esa, ¿no? Porque al final
las redes sociales han llegado para quedarse. Y eso está clarísimo. Yo creo que sin las redes sociales los museos hubieran ido a pique. No solamente ayudaron a lo que eran los museos a que surgieran, sino también a surgir nuevas creadoras de contenido. Ay, iba a decir, ¿quién? ¡Tú! ¡Soy yo! ¿Por qué es necesario un museo en la ciudad? Reúne la rica historia de Murcia que tenemos. O sea, ya de siglos atrás, como te puedes encontrar aquí. El mejor museo en que reúne las costumbres que tú tienes en tu ciudad. Y luego también, además, que no hay que olvidar que el fomento del orgullo local, que lo reúnes aquí. Y luego también un sitio de investigación y de educación. A mí me gustaría muchísimo resaltar cómo este museo sigue una línea del tiempo. O sea, es imposible que tú te puedas perder. Es imposible que tú digas, vale, no he entendido nada. No, es que conforme vas avanzando y vas subiendo cada planta, ves cómo evoluciona la sociedad murciana. Desde los primeros asentamientos al lado del Valle del Segura hasta el siglo XX. Como he dicho al principio, este museo estaba destinado a la obra de González Moreno. González Moreno es un escultor del siglo XX, un hombre. Por lo tanto, si nos fijamos en la arquitectura, es que todo tiene luz, porque se hizo expresamente para que todas las esculturas se viesen y tuviesen ese refuerzo natural. Pero ¿qué pasa? Que en el 98 el antiguo director viaja a Barcelona y entra al Museo de Historia, el Museo de la Ciudad de Barcelona, y ahí dice, un momento, esto no está en Murcia. Entonces se vuelve para Murcia y le dice a los obreros, parad, que no vamos a hacer para el escultor González Moreno, sino un museo de la ciudad. Y ahí fue cuando en el 99 se abren las puertas del Museo de la Ciudad de Murcia. Y me pareció muy interesante que las primeras colecciones fueran piezas arqueológicas del Centro Municipal de Estudios Árabes, Ibn Arabi, que desgraciadamente cierra. Tenemos aquí una jarra del siglo XIII y que fue descubierta en la calle San Nicolás. Esa pieza está ahí custodiada, restaurada y sigue viva para que tú puedas ver cómo era esa sociedad y tú puedas comprender cómo era. Y comprender de dónde viene. Sí, también. A partir de ahí, a partir de esas piezas, comienzan a formarse el museo. Algunas piezas son donaciones de particulares, otras son de entidades, pero todas tienen en común que donan al museo para que se empiece a conformar y generar nuestra historia y formar la historia que estaba silenciada, un poquito oculta. Pero también algo que me chocó es el impacto que tuvo este museo. No solo a nivel cultural, sino a nivel social. En este museo ocurrieron dos cosas. Al principio las mujeres iban en tacones y en falda. Y llegó un punto en que dijeron, vamos a ver, no puedo más. ¿Qué queremos ser? ¿Unas caras bonitas o personas trabajando? ¿O personas productivas? Y otra cuestión que hemos estado hablando sobre los niños, es que los niños dan vida al museo. Entonces este museo dijo, ¿por qué no hacemos los talleres, dependiendo de la temática, dependiendo de la actividad, en X parte del museo para que comprendan, para que se diviertan y para que vean este museo como un lugar seguro y artístico? Te voy a decir una cosa muy interesante de este museo y es que estamos acostumbrados a investigar la historia de Murcia en la Biblioteca Regional de Murcia, Nibrige y demás, que este museo tiene biblioteca. Conclusiones sobre museos. Pues aparte de visitarlos, también tenemos que tener en cuenta que hay edificios históricos que están abandonados y que se pueden perfectamente reconstruir y que funcionen como un museo. Un museo, ejemplo, la Cárcel Vieja, el edificio de la Real Fábrica de la Pólvora y el Salitre, o sea, edificios que cuentan también nuestra historia, pues reacondicionarlos y utilizarlos para los temas artísticos. Me gustaría también finalizar mi parte al menos los aspectos positivos cuando visitas un museo. Lo tengo muy marcado, además lo tengo en la biografía de mi cuenta de la Cultureta, en plan, desconectar una vez que entro aquí y salgo para volver a conectar. Cuando vengo aquí, o sea, yo lo comparo con el gimnasio, pero es verdad, porque cuando tú vas a un sitio, entiendas o no entiendas, cuando sales te sientes bien. De alguna manera te ha aportado. Entonces, como que tengo esa sensación. Yo quería cerrar respondiendo a la pregunta de ¿a quién no le va a gustar un museo del siglo XXI?, que es el título que le hemos dado a este capítulo. Yo entiendo que a la gente no le pueda gustar a lo mejor un museo del siglo XXI, pero también porque es lo que estábamos diciendo, ¿no? Al final la gente, el museo, las instituciones tienen que reconocer o aceptar la sociedad que tienen. Y ahora somos una sociedad que vamos con el reloj pegado, porque hay gente que está estudiando y trabajando, y cuando llega la noche lo último que quiere es saber de nada y se pone una serie y ya está. Entonces lo entiendo, pero desde aquí yo creo que este capítulo va dedicado a esa gente y decir, entiendo que no tengas tiempo, no te voy a obligar, porque no te obligo, pero te aconsejo que vengas.
Te aconsejo que vengas porque a lo mejor el momento que vas pegado con el reloj es el momento que puedes decir, porque lo necesitas. Aunque no entiendas ahora mismo, creo que también es una forma de ir entrenando. Viendo también se aprende. Y en algún momento te empezarás a interesar, a informar, a investigar y conocerás sobre la época histórica y entenderás qué hace ese jarrón ahí. Y entenderás que para una exposición es un círculo de muchísima gente que trabaja exactamente para que tú puedas ver esa obra. Que aquí hay un currazo que poca gente lo valora. Así que nada, desde aquí muchísimas gracias al Museo de la Ciudad por contar con nosotras. Pues sí. Gracias a este episodio. Estoy en casa. ¡Murcia, espabila!